Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de lecturas de clásicos. Y como suele ser habitual, ordenadas de peor a mejor. Bueno, esta semana y este especial, a diferencia de los últimos que he traído que han sido flojitos, la verdad, de ciencia ficción, los de terror, pues bueno, no sé si es por el primer especial clásico que hago, pues bueno, son todos 4 estrellas, salvo el primero que os voy a traer, todos son 4 estrellas, por lo tanto, muy contento con todas las lecturas de los libros clásicos que he leído en las últimas 2 semanas. Y bueno, voy a empezar con el gran maestro León Tolstói y un relato que se llama La historia de un caballo, editado por Acantilado. Bueno, pues esta es la historia de Pío. Pío es un viejo caballo que se encuentra en unas caballerizas allí en una granja de estas de mujiks, de esos de la estepa. Y bueno, el nombre del caballo Pío viene dado por su color del pelaje. Normalmente, bueno, no sé si sabréis que las gatitas, las tricolores, las que tienen 3 colores, todo gato que veis de 3 colores es una hembra. Bueno, pues Pío le pasa algo parecido. En lugar de un solo color, tiene varios colores. Bueno, pues entonces en aquella época los ganaderos que se encargaban pues de tener vacas y caballos y caballerizas y tal, y que incluso preparaban a los caballos para las carreras, los señores de aquellos ranchos de Rusia valoraban más el que tuvieran un solo color, es decir, que era pues como una especie de canon de belleza, que tenían ahí como unos protocolos que tenían para ver qué caballo era el más rápido, el más guapo, el más perfecto. Pues eran los unicolores los que eran más valorados. Por eso cuando nace Pío, Pío, ya os digo, es el nombre que se le da a un caballo de diferentes colores, pues no lo desprecian, lo tienen ahí como arrinconado, como apartado, y bueno, y no tratan mucho de separarlo de su madre y venderlo a otros granjeros, ¿no? El caso es que cuando se lo venden a un segundo granjero, este segundo sí que, bueno, lo utiliza como para arrastrar el carro, ¿no? Entonces, pues bueno, empieza a hacer carrericas así por las calles con el caballo y va viendo que es muy rápido, hasta que al final pues hace algunas carreras con él y dicen que es, bueno, el caballo más veloz que ha habido, vamos, en la historia, ¿no? De todas formas, pues bueno, sigue... se endeuda en juegos, tiene que vender el caballo porque se arruina. En fin, el caso es que el pobre Pío es la vida de Pío que va pasando de manos en manos por ahí en diferentes amos. ¿Cómo nos enteramos de esa historia? Pues bueno, la cuenta el propio Pío, el propio caballo, por las noches. Bueno, él ve que está haciendo un poco, le hacen bullying, ¿no? Los caballos jóvenes, él ya es viejo y le hacen un poco de bullying y tal, lo tienen como marginado. Entonces, pues bueno, por las noches, al final, se encuentra a una yegua ya mayorcita que lo reconoce y dice, madre mía, pero si este es el gran Pío, tal. El caso es que a partir de ese momento todos los jóvenes se interesan por su historia. Entonces, por las noches, cuando lo recogen ya los granjeros, pues aprovecha Pío para contarles su historia, desde jovencito hasta ahora. Y entonces cada noche, porque claro, no le da tiempo a contarlo todo en una sola noche, entonces cada noche va contando una parte de su historia. Esa es la historia de un caballo, es la historia que va a contar desde que lo separaron de su madre pues hasta que ya se hizo mayor y está aquí con esta nueva gente. En fin, una prosa, como podéis imaginar, de Tolstói estupenda, y bueno, que disfrutas el libro de maravilla, ¿no? ¿Por qué le he dado un 3 estrellas y no he podido subirlo a 4? Pues porque yo ya sabéis que yo soy muy sensible con el maltrato animal, y aquí pues bueno, salen varias escenas de maltrato animal que sufro mucho, y la verdad es que pues bueno, no os puedo contar ya nada, por supuesto, porque es muy finito, son 88 páginas. Este relato fue publicado en 1886 y ya os digo, es muy cortito, así que pues bueno, si queréis saber la historia del caballo, pues bueno, lo podéis leer. Pero bueno, no quita que aunque tenga ese detalle del tema del maltrato animal que claro que en esa época era más normal,
Pero bueno, yo no dejo de sufrirlo, por lo tanto no he podido disfrutarlo como hubiese querido si, en fin, si hubiese sido la historia de otra forma. Pero bueno, ya os digo que es un relato de Tolstoy muy recomendado y que bueno, que nos cuenta, ya os digo, es muy original, que nos cuente la historia del propio caballo, se lo cuenta a todos a los potrillos y a las yeguas y a los caballos jóvenes que habían allí por las noches, y poco a poco le va contando cada noche, le va contando un trocito de su vida, y está muy bonito, la verdad. Así que bueno, la historia de un caballo de León Tolstoy en cuarto lugar en quinto lugar con 3 estrellas. Bueno, en cuarto lugar y ya con 4 estrellas, os traigo al maravilloso Émile Zola trae como 2 relatos, ¿no? Como dos relatos, bueno, ahora os digo, se llama Sobre el amor y la muerte. Bueno, pues Sobre el amor y la muerte incluye como si fueran dos pequeños ensayos que nos cuentan cómo se enamoraba la gente en según qué época y cómo se moría la gente en según qué época. Por ejemplo, bueno, primero el título Sobre el amor y la muerte es como lo han reunido aquí en este libro, pero lo podéis encontrar, por ejemplo, del matrimonio o de la muerte, y luego aquí dentro también lo subtitulan también con otro título que se llama Cómo nos casamos, cómo nos morimos. Es decir, que lo podéis encontrar en diferentes títulos. Pero bueno, ya os digo que Émile Zola incluyó como pequeños relatos englobados en estas 2 familias, sobre el amor por un lado y sobre la muerte por otro, y ahí nos contaba varias historias de cada uno de los ejemplos de cómo se enamoraba la gente en el siglo XVII, XVIII y XIX y cómo se muere la gente en esa etapa. Y está súper interesante, y como ya sabéis que Émile Zola es una maravilla, la pluma de Zola es preciosa, disfruté mucho. Tiene momentos, sobre todo en la parte del amor, muy irónicos, en los que nos habla de la gran diferencia que existía en cómo se emparejaban, cómo se casaban, cómo se enamoraban las parejas, y qué diferencia había en el siglo XVII, luego en el XVIII y luego cómo se enamoran en el XIX. Bueno, nos cuentan las diferencias entre los matrimonios obligados, estos impuestos, los de por amor, y luego incluso los de por amor en según qué época, pues bueno, los que tenían libertad para expresar sus sentimientos, y los que estuvieras enamorado o no tenías que reprimirte un poco, por lo menos de cara a la gente, ¿no? O sea, a la convención social. O sea, que nos hace una especie de historia muy graciosa, y luego todo nos lo va salpicando con ejemplos. Pues esta pareja se enamoró de esta manera o se unió de esta manera y tal. Entonces hay algunos que te ríen mucho, o sea, son muy irónicos, y hay otros que dicen, madre mía, menos mal que hemos avanzado, ¿no? Así que pues, bueno, está muy simpático y muy curioso este ensayo. Son ensayos, pero porque te hace como una introducción, pero luego te hace pequeñas historias, micro relatos que nos va poniendo ejemplos de los dos. Y luego la parte de la muerte también es sensacional, o sea, cómo se moría la gente, cómo según en qué época y en qué lugar, ¿no?, se muriera, si eras de una familia rica o si eras de una familia humilde, pues cómo se llevaba el tema de la muerte, cómo lo afrontaban, qué tipo de impacto, ¿no?, podía tener, y bueno, y cómo lo podían cómo lo hacíamos. Había veces ahí, por ejemplo, en el caso de una granja en la que el abuelo saben que se va a morir, pero el abuelo está diciendo ir a la cosecha que se os hace tarde, y como no recojáis ahora se os estropea la cosecha. Entonces se van los nietos a cosechar y saben que se va a morir, que cuando vuelvan ya va a estar muerto el abuelo, pero el abuelo prefiere que no vayan al médico que está allá en la quinta eso, a que pierdan la cosecha ese año. O sea que hay historias ahí fuertecicas, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser muy realistas y a mí me encanta, la verdad. Y bueno, la pluma de Zola, pues imaginaros. Así que este es un pequeño recopilatorio de relatos muy bonitos, ya os digo, agrupados en esas 2 familias, y que tanto el cómo se enamoraba la gente o cómo se casaba la gente, y luego cómo fallecía, cómo moría. O sea, la verdad es que está muy chulo, muy interesante. Consta de 110 páginas en esta edición de Senda Florida, y ya os digo que
que es de muy recomendable lectura si os gusta Zola. Y luego esto creo que yo lo había leído ya, sobre la de sobre el amor. Yo lo había leído ya en, ¿cómo se llamaba? Se llamaba del matrimonio. Lo había leído en digital hace ya mucho tiempo. Entonces, como no estaba publicado, cuando vi que lo había publicado junto a sobre la muerte, o sea, de la muerte, dije, pues mira, voy a aprovechar y por lo menos los dos relatos en uno ya los tengo. Así que, pues bueno, en esta ocasión ya esta pequeña editorial Senda Florida lo ha publicado y ha aprovechado para tener ya los dos relatos que creo que son muy pertinentes tenerlos juntos, el de el amor y la muerte en un solo libro. Así que muy recomendado. Bueno, en tercer lugar os traigo a un autor que he descubierto y que me ha sorprendido muchísimo, y se trata de Leónidas Andreyev, y os traigo Risa Roja. Esto es una maravilla, y bueno, es una de las obras antibelicistas más crueles y más cruentas y más realistas que he leído. Me ha encantado, la verdad, es bestial. Es una crónica autobiográfica, porque él estuvo en la guerra en esta época, en 1902, en la guerra ruso-japonesa. Sabéis que bueno, al inicio del siglo XX, los japoneses empezaron a invadir Manchuria, o sea, empezaron a invadir China desde Manchuria, y bueno, ahí el zar mandó al ejército para pararlo, ¿no? Pero fue un desastre, fue una guerra prolongada donde hubo muchísimas víctimas, la gente no iba preparada, y bueno, hubo allí unas escabechinadas que aquello fue horroroso. Y bueno, él fue Leónidas Andreyev fue un soldado en esa época del ejército del zar, y bueno, y moría la gente allí. Fue la primera vez que ya nos encontramos con alambradas, con las barricadas esas que se hacían, las trincheras, y la artillería. Estaban ya probando artillería, y el ejército japonés ya tenía bastantes armas ya avanzadas. Así que bueno, aquello fue una masacre, y no estaban preparados, la verdad, para lo que ocurrió. Y bueno, un montón de chavales jóvenes fueron y volvieron o muertos, amputados, o desaparecieron. Bueno, pues es la narración cada día, lo que está ocurriendo, las cartas que el chico está escribiendo a su familia, y bueno, y nos explica un poco cómo iba. El protagonista pertenecía a una familia aristócrata, por lo tanto él era teniente, era un oficial del ejército, y por lo tanto pues bueno, tenía unos ciertos privilegios, pero también más responsabilidad, porque cuando te soltaban allí tenías que hacerte un poco al cargo del pelotón, cuanto más graduación eras, más gente estaba bajo tu cargo. Pero claro, llegó un momento en el que el tío ya se quedó sin nadie, o sea, ya no tenía nadie para. Entonces era simplemente el objetivo de evacuarse, ¿no? De evacuar. Y encuentran un tren, porque había como las vías férreas eran lo único que había más o menos fiable en la guerra, tanto para llevar víveres a los soldados como para volver con los muertos y con los heridos, ¿no? Así que bueno, es una narración impresionante. Yo la verdad es que no conocía a este autor y esta obra, y la verdad es que me ha encantado. Luego he indagado un poco más en este autor. Hay alguna obra más por ahí interesante, pero bueno, entre la guerra, él claro empezó a escribir así, en plena guerra, era muy joven todavía, y bueno, luego escribió algo más, pero bueno, parece ser que era antibelicista, y luego formó parte de la primera revolución, la de 1905 en Rusia. Entonces, pues bueno, sabéis que la primera revolución rusa se machacó, fracasó, luego encima al poquito murió su mujer, entró en una depresión. El caso es que por todas estas sumas de desgracias, la guerra, el fracaso de la primera revolución rusa, en la muerte de su mujer, se fueron juntando las cosas. El hombre cayó en una depresión que al final se hizo del otro bando, se hizo un conservador.
y se hizo belicista. Incluso cuando llega la Primera Guerra Mundial se hizo que él estaba de acuerdo con la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues vamos, se le fue la pinza y se fue para el otro lado, y entonces pues el hombre pues fue olvidado, fue repudiado ya por la gente. Fue en la Revolución Rusa, ya lo pasaron de él, y entonces se murió olvidado prácticamente en Finlandia. Ya se desterró allí, murió allí, y bueno, nadie, vamos, muy poca gente conocía su existencia, pues hasta que ahora se ha vuelto a reeditar alguna obra de su primera época, que era la más interesante, la antibelicista, cuando escribía contra la desgracia de la guerra. Así que bueno, me ha encantado de verdad. Es un libro muy crudo, muy realista, pero que es un retrato maravilloso, magnífico de la Primera Guerra prácticamente del siglo XX. Es decir, que está muy interesante, tanto a nivel histórico como luego narrativo, porque como al ser cartas que se escribían, te iba relatando y describiendo momentos atroces como si fueran para él muy cotidianos. Porque como ya llega un momento que sabéis que cuando las desgracias se suman y el entorno es tan desastroso, pues llega un momento que te acostumbras y ya lo ves como algo habitual. Ver como de golpe y porrazo, pues un trozo de metralla le arranca media cara a una persona con la que estás hablando y cosas de esas. O sea, que está muy bien, la verdad. Es una novela, ya os digo, un poco muy realista, un poco cruda en algunos momentos, pero la verdad es que es un relato y una descripción de aquella guerra ruso-japonesa, a la que iban los soldados sin saber dónde se metían. Pues esto fue un poco la antesala de la Primera Guerra Mundial, es decir, que iban allí un poco pues como se había luchado en el siglo XIX, con los caballos y los sables. Pero claro, ya cuando llegan los japoneses con artillería y con máquinas, etcétera, pues aquello ya no podías hacerle frente de esa manera. Empezaron a caer los chavales que se creían que iban a una batalla de estas épicas del 19, y no, se encontraron otra cosa. Y cuando hay un balance tecnológico en detrimento de uno de los bandos, ya sabéis que el otro bando van a morir como chinche. Así que bueno, una novela, ya os digo, muy interesante, muy interesante, con la óptica de un soldado que vivió aquella Primera Guerra del siglo XX ruso-japonesa. Muy buena. Bueno, en segundo lugar os traigo otra vez al gran Iván Turgeniev con Aguas Primaverales. Bueno, yo es que estoy enamorado ahora. A mí me ha dado ahora por el Turgeniev y es que estoy enamorado de este hombre. Me encanta todo lo que estoy leyendo de él. Bueno, pues Aguas Primaverales es muy bonita. Esto ya es otra cosa, ya cambiamos, nos vamos de la guerra y de las cosas feas, ya nos venimos a un glamour aquí, que esto es otra cosa. Bueno, pues la pluma de Turgeniev sabéis que me gusta muchísimo, y esta es la historia de un muchacho que viene de Rusia, es ruso. Él tiene una granja allí en Rusia, unas hectáreas de esas allí, que en ruso son, no me acuerdo cómo se llama, tienen un nombre. Y bueno, y se va un poco de vacaciones a Europa. Entonces llega a Frankfurt y allí pues va a pasar unos días y ve una confitería, ¿no? Como una panadería de esas que tiene pastelitos. Entonces entra y se encuentra allí pues un poco un follón, ¿no? Un poco un lío. Hay una chica que va a ser la protagonista, que su hermanito le ha dado, se ve que una especie de ataque epiléptico, se ha quedado como un síncope. Entonces él, ella le pide por favor, él está ahí mirando los pasteles, y cuando escuchan la campanilla salen las chicas de la trastienda: por favor, ayúdame, que mi hermano le ha dado un mal. Entonces pues nada, se mete ahí con la chica, y entonces esta dice: a ver, dejarme que le voy a hacer unas frotaciones y unas cosas. El caso es que reanima al hermano, y a partir de ese momento, como agradecimiento, por favor, que desea cenar esta noche y tal y cual. Y a partir de ese momento empiezan a conocer a la familia de ella, que resulta que es una familia italiana, que se había venido inmigrante a Frankfurt y había montado su pequeño negocio, su pequeña confitería, ¿no? Allí. Y bueno, y él pues desde casi al principio ya se queda prendado de la chica y tal. Y bueno, el caso es que como son tan apasionados, los italianos son tan apasionados y tan hospitalarios, que por favor al día siguiente que vengas otra vez a tomar té y tal. El caso es que va a visitarlos un par de veces o tres, y él pues claro, poco a poco se ve atraído, pero ella tiene novio, entonces claro, va a ser que no. Pero bueno, de todas formas, así se van sucediendo las cosas, y ya no puedo contar más porque es una historia muy bonita, pero está muy chula. Yo es que la verdad es que este hombre
escribe de una forma muy sencilla, nos cuenta historias preciosas, hay drama, hay comedia también, momentos de comedia, o sea que tiene tanto colorido sus relatos y es tan rápido, es muy ágil, o sea, te los vas, como estás enganchado a la trama, te lo vas leyendo a una velocidad que te tiene atrapado. Entonces me encanta, me gusta mucho Turgeniev por eso, tiene mucho color, muchas cosas diferentes, algo triste, algo alegre, algo, en fin, y siempre te tiene enganchado a la trama a ver qué es lo que va a ocurrir. Cuando por supuesto llevas ya vas casi por la mitad, vamos, ya no lo puedes soltar, ya estás ahí a ver qué es lo que va a pasar. Así que bueno, en segundo lugar con 4 estrellas, este pedazo, otro nuevo Turgeniev que os traigo con Aguas Primaverales, que ya os digo que es una novela que me ha encantado, me ha gustado muchísimo y que bueno, te hace también viajar a una época bueno, muy hermosa, porque te lo narra, te lo describe todo también, y bueno, y todo lo que pasa, o sea, es que son parece mentira, pero en 172 páginas que tiene esta obra, la de cosas que pasan es impresionante. No paras, o sea, lo de la cafetería, lo de la cafetería es el principio, pero luego es que empiezan a pasar cosas y está muy chulo. La verdad es que luego tiene una profundidad psicológica y humana que te hace cuestionarte y plantearte decisiones que dices, ostras, yo qué haría, ¿no? Ante esta cruce de caminos, ¿no? O sea, no me sale la palabra ahora mismo, en fin, entre varias opciones, ¿no? ¿Qué elección tomaría? Porque es que surgen dudas y problemas que pueden luego pues ser análogos a los que podemos tener en la actualidad. Así que me parece una novela, ya os digo, muy completa, muy hermosa de leer, muy atrapante, muy ágil en la lectura y bueno, que la podéis disfrutar muchísimo. Así que un segundo puesto, de nuevo Turgeniev con su segundo puesto con 4 estrellas, aquí os lo traigo. Bueno, y en primer puesto, también con 4 estrellas, pero la joya de la corona de esta semana, os traigo al maestro de Máximo Gorki, Vladimir Korolenko, con Sin Lengua. Bueno, pues esta novela me ha encantado. Esta es, ya os digo, mi joya de la corona de esta semana. Es una novela, es una novela tragicómica. Es decir, que aunque veáis así la foto de todos los inmigrantes en el puerto de Nueva York, no es todo trágico, ni histórico, ni cosas así, sino que tiene muchos motivos, muchos momentos de humor, vamos, que son muy buenos. O sea, tiene como una novela de enredo que está muy chula. Se llama Sin Lengua por el idioma. La historia comienza con 3 inmigrantes rusos, una chica jovencita, otro chico joven y otro hombre. Los 3 ucranianos viven en la aldea de Ucrania y van en busca de un ucraniano que ya había emigrado anteriormente a Nueva York. Entonces su mujer recibe un billete para poder viajar a Nueva York. Bueno, pues es la historia de estos 3 ucranianos que llegan a Nueva York en busca de este hombre que vive en Massachusetts, me parece, o por ahí. El caso es que es toda la historia desde que llegan, se tienen que alojar en una especie como de albergue que regenta un judío, y de ahí intentar organizarse para encontrar a este hombre, porque bueno, ya veréis luego las complicaciones que le van a surgir. No solamente va a ser el idioma, van a ser más cosas, y ya os digo, es buenísimo. Y con la historia de estos 3, de todo lo que les pasa, pues también nos van contando Korolenko el ambiente histórico de aquella época, ¿no? Del puerto de Nueva York, las casas donde vivía la gente, en fin, las oportunidades que tenían de mejorar, pero claro, primero tenías que aprender inglés, y no ibas a mejorar ni económicamente, ni en el trabajo, ni en nada. Entonces, bueno, las decisiones en aquella época eran muy importantes, y ya os digo, era a principios del siglo XX, donde estaban las primeras oleadas de italianos y de irlandeses, y bueno, también algunos, bueno, bastantes rusos, pero bueno, sobre todo eran más italianos y irlandeses, esas primeras oleadas que iban para allá.
Y bueno, ya os digo, van a conocer a gente de todos los países europeos, todos se van para allá, allí tienen que convivir ahí en garitos de estos de judíos, de algunos gáster de estos que ya estaban empezando o comprando votos, es decir, cogían a los inmigrantes, los hacían pasar como nacionalizados y les compraban el voto de algún magnate de estos que quería ser el alcalde de Nueva York. Entonces pues compraba a los pobres inmigrantes su voto para ir a votar, y así de esa manera pues el tío se había elegido en plan con trampas, ¿no? Así que bueno, ahí podemos ver pues eso, toda luego la prensa, como hablaba. Luego hay una manifestación que es muy graciosa, una manifestación de unos obreros que se ponen en huelga, y hay el que va a dar el meeting llega así como en una carroza con una banda de música detrás, y para allí empieza ya a dar el meeting. Y entonces entre el que da el meeting y la gente de allí, los obreros, había como una línea allí de policías ahí con la porra y tal, y había uno que era especialmente violento. Había un policía muy malo porque había sido boxeador, y el tío tenía una fama en todo Nueva York de que era el tío de que se le iba la mano. Y entonces claro, uno de los protagonistas, que como es ruso, besan la mano cuando ven que hay alguien por encima de tu estatus social o alguien, pues entonces su forma es la de agacharse, te cogen la mano y te besan la mano. Pues claro, se acerca así para darle un beso, que el hombre el ucraniano se había metido, que es el protagonista, el Matvey, se había metido en la manifestación, pero bueno, porque el hombre es que se había perdido, no sabía dónde estaba. Entonces ve un montón de gente y él pues se va con la gente, entonces se mete ahí en la manifestación, y cuando empieza a hablar aquel, se emociona, se va para allá a ver el que estaba dando el meeting, y en eso que ve al policía que lo recordaba de otro momento, de otra ocasión que lo había visto. Entonces le da alegría de ver al policía, el pobre, y se acerca para darle un beso en la mano. Así que podéis imaginaros lo que pasa. En fin, es muy gracioso por eso, porque es como una comedia de enredo, luego tiene partes, pues eso, más históricas, más trágicas, más realistas. Y es una instantánea de aquella época, del principio del siglo XX en Estados Unidos, buenísima. A mí la verdad es que me ha encantado. Vamos, el Korolenko ya creo que os traje ya hace poquito una de él. Pero bueno, esta de momento es mi favorita, es la que más me ha gustado. He conseguido alguno más de Korolenko que ya os lo enseñaré más adelante, pero bueno, al ser la joya de la corona de esta semana, rápidamente empecé a indagar a ver qué había por ahí publicado. Creo que solamente hay 2 más publicadas de Korolenko. Creo que la otra ya me la he leído, me quedaría solamente por leer una de Korolenko de lo que se ha podido traducir al español. Así que bueno, ya os la traeré dentro de poco en algún book haul y os diré cuál es. Así que bueno, os recomiendo la lectura de Sin Lengua. Y ya os digo, Sin Lengua es porque al no entenderse con la gente, porque el idioma no lo entiende, pues claro, es lo mismo que si no tuvieras lengua, ¿no? Así que pues un hombre solo, muy sano, con un corazón de oro, pero muy ignorante. Luego no hay mucha diferencia, no que sea ignorante, o sea, en su tierra esta familia está considerada como de clase media, o sea que son como estos pequeños propietarios agrícolas que oye, que no les va mal, y que han adquirido una cultura básica, pero que son en su pueblo son más que un simple agricultor, ¿no? Uno de los siervos de la granja, o sea que es un hombre un poco más, pero claro, llega allí a Estados Unidos y allí pues claro, sus formas de vivir, las costumbres, su cultura, etcétera, le impresionan a este hombre, las diferencias de religión, o sea, 1000 cosas que vemos ese contraste de culturas, es maravilloso, la verdad. Y luego los italianos, porque los italianos son polvorillas, y ves también cómo son muy impetuosos, muy echados para adelante, y tanto en algún italiano que conoce en el albergue como en la manifestación está en la huelga, ves cómo se diferencian de los autóctonos, y está muy gracioso, muy gracioso. La verdad es que es una novela que a mí me ha sorprendido muchísimo, y es mi joya de la corona de esta semana. Así que pues nada, Sin Lengua de Vladimir Korolenko, el maestro de Máximo Gorki.
Bueno, y ya con este último de Korolenko ya me despido. Espero que os haya gustado este especial de clásicos. Os recuerdo que ya hace tiempo que no os doy la chapa, pero os recuerdo que podéis adquirir mi nuevo libro, que es una distopía apocalíptica con mucha intriga, algún puntillo de terror por ahí, pero bueno, una novela muy rápida, muy interesante y bueno, que os recomiendo. Vienen de la oscuridad y nada, que hace poquito, hace un mes o así que la he publicado, así que bueno, si queréis descubrir mi última obra, pues ahí la tenéis. Y nada, pues solo me resta despedirme de vosotros, daros las gracias por estar aquí una semana más, desearos una semana maravillosa de grandes lecturas y nada, nos vemos el lunes. No sé con qué, si con un book haul o con un book tag, pero bueno, el lunes nos veremos y eso, espero que os haya interesado alguna de estas lecturas y nada, que paséis una semana maravillosa, lectores. Gracias por estar ahí y un abrazo.